Damos gracias a Dios por nuestro culto misionero. Agradecemos a Dios el privilegio que tenemos de nuestra congregación y que Dios nos esté despertando todo el tiempo conciencia de esa responsabilidad que tenemos con la salvación de todas las personas cercanas o distantes con las que Dios nos dé la oportunidad de generar espacios de relación, que no debemos nosotros desaprovechar un territorio de cercanía, porque debemos usar todo para que la gente vaya conociendo al Dios que los puede salvar. Es tiempo de que en la iglesia nosotros entendamos que debemos tener responsabilidad con la salvación de la gente. Es el tiempo en que los miembros de la iglesia, es el tiempo en que los pastores, los líderes, estemos haciendo trabajo continuo de acercamiento, aunque sea a través del teléfono, a través de las redes sociales, vinculando a las personas con la claridad del pensamiento de la iglesia. Es el tiempo de esforzarnos para que la iglesia se convierta en una iglesia con un gran poder evangelístico, una iglesia con una gran responsabilidad misionera, porque necesitamos perfeccionar eso en el trabajo espiritual que Dios nos ha entregado. ¿Ya? Cuando el compositor nuestro expresaba: en tus manos pongo hoy toda mi vida, con lo poco que de ti pueda tener. Y dice él: y al recibir tu bendición, que de mis labios al hablar fluyan palabras de salvación. Es decir, con todo lo que Dios nos da, es tiempo en que cuando hablemos, todo lo que produzcan nuestros labios se diga con el interés de salvar a la gente que Dios nos coloca cerca. ¿Ya? Es responsabilidad nuestra. Él dice: quiero ser el siervo aquel fiel y prudente, que alimento siempre a tiempo sabe dar, al que a mi lado hambriento va y en mi experiencia pueda hallar a Jesucristo y su hambre en él saciar. Qué expresiones tan bien logradas, qué contenido tan bello de esta canción, y que debe movernos a ese compromiso misionero. Le damos gracias a Dios por que se le va viendo la consistencia y la calidad espiritual del trabajo del coro de la iglesia. En sus canciones son hermosas por su contenido, pero además es valiosísimo el espíritu de compromiso. Apreciamos eso, que Dios use esta música preciosa de la iglesia, interpretada con tanta habilidad, como un recurso misionero, como un recurso evangelístico, como una oportunidad para que la gente sea tocada para acercarse al evangelio. Vamos a orar y que Dios dirija nuestra reflexión en esta mañana. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes, por esta experiencia espiritual magnífica que tenemos como iglesia, por esta bendición que recibimos, Señor, de poder expresar todo esto del conocimiento tuyo como un contenido que no solo nos edifica, sino que nos prepara para realizar nuestra responsabilidad de creyentes con una disposición sincera, buscando no solo agradarte,
sino salvar a tantas personas que necesitan recibir de ti la salvación. Bendícenos, Señor, en la reflexión que vamos a tener en esta mañana. Exprésate a favor de todos nosotros. Háblanos, Señor. Danos una visión comprometida del trabajo espiritual. Ayúdanos, Señor, a cambiar estos enfoques, estos intereses nuestros, estas actitudes, esta forma de actuar que tenemos, y llévanos a un compromiso serio y de fondo con la obra evangelística y misionera de la Iglesia. En el nombre glorioso de Jesucristo, yo sé que te estás expresando y te estás manifestando de manera especial en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gracias a Dios porque aún tenemos un ministerio de salvación que corresponde a la grandeza de lo que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a tratar un tópico importantísimo y tiene que ver con lo relacionado con esa capacidad nuestra de movernos hacia un crecimiento que nos resuelva los problemas en cualquier campo de la vida donde estemos nosotros haciendo nuestro trabajo, nuestro oficio, y que nuestras actitudes tengan la estructura solvente, no solo que indique la salvación que hemos recibido, sino que ayude a conducir a otros a este nivel de claridad y los saque de la influencia tan terrible a la que están expuestos, porque logran muchas metas en la vida, pero nunca crecen en la estructura en la que deben crecer. Y el mundo se está llenando de gente experta en muchas cosas, pero infantiles. Y las personas infantiles tienen una dificultad, es que no pueden ver lo de Dios con los ojos, digámoslo así, suficientemente claros para interpretar las cosas en orden a la propuesta que Dios hace. Salvar a la gente en este tiempo se está convirtiendo en un gran reto, porque la gente tiene mucho entretenimiento y el sustento de ese entretenimiento es una estructura de personas muy infantiles, muy elementales, que no quieren pensar nada que sea serio, que no les llama la atención mirar la vida desde la profundidad, y eso es una cosa muy triste y un déficit que desde el punto de vista de la experiencia espiritual obliga a que Dios nos dé estrategias para inducir a la maduración a la gente, primero la gente nuestra, porque cuanto más maduras sean las personas que funcionan en una estructura espiritual, más fácil es el trabajo para recibir a aquellos que demandan ser construidos hacia la madurez. La cosa es que la gente está paralizada, la gente está bloqueada. Y tenemos que decir de entrada una idea que en sí es definitiva. O crecemos caminando hacia nuestro destino presupuestado por Dios, o nos estancamos entretenidos, perplejos, asustados, llenos de pavor ante las exigencias de cada etapa o jornada que nos reclama el compromiso de vivirla
con todo el sentido de nuestras posibilidades. Yo termino viviendo a medias todo lo que la vida me proporciona porque no camino hacia donde debo caminar, porque no desarrollo mi estructura en la dimensión ideal en que yo debo desarrollarla para sacarle provecho a todas las situaciones de la vida, para experimentar todo lo que tenga que experimentar haciendo uso de todas las posibilidades de mi condición de persona humana, creada por Dios, potenciada con muchos recursos, y Dios quiere que los use eficientemente. El destino o meta al que hemos sido llamados no es algo que alcanzamos extendiéndonos en la conquista de objetivos en este mundo. Fíjese que allí está el error. Allí está el error. Y en eso estoy insistiendo porque la iglesia tiene que asimilar este principio. ¿Ya? La conquista de objetivos en este mundo no es la meta. Eso es algo que pudiéramos hacer y manejarlo eficientemente y a veces disfrutarlo en la medida en que las verdaderas metas en nosotros se cumplan, ¿ya? Porque necesito que se entiendan que una cosa es conquistar metas y después de tratar de crecer para vivirlas adecuadamente, y otra cosa es crecer y conquistar después metas, o como consecuencia de crecer, que se abran las puertas para conquistar más fácil las metas comunes de esta vida. Pero a nosotros nos han educado de otra forma. A nosotros nos han hecho creer que primero hay que conquistar el mundo y luego tenemos que desarrollar la estructura de nuestra vida. Y eso, hermanos, ha sido una cosa bestial, una cosa dañina enormemente, y Dios quiere salvarnos de esa tragedia a través de la experiencia nuestra al convertirnos a la forma de estructuración de vida que proporciona el Evangelio. No es ampliar, hermanos míos, las fronteras geográficas de nuestros logros en la tierra. Es más bien perfeccionar la conciencia de lo que Dios dispuso como derecho y posibilidad para nosotros. Todo de antemano. Fíjense que tenemos, diríamos así, un terreno a conquistar, y es el poder tomar posesión y manejar eficazmente desde el punto de vista existencial las condiciones de logros de nuestra propia vida en el interior nuestro, y lograr desarrollar toda esa estructura a los niveles de la propuesta que Dios nos hace, para que lo que de antemano Él nos dio, nosotros podamos vivirlo con libertad, con amplitud, con generosidad, y eso es lo que nosotros definimos con el nombre de realización, y que expresado en el sentido del bienestar, a eso se le llama felicidad. Fíjense que Dios quiere convencernos de que las verdaderas metas hacia las cuales debemos dedicarnos, buscando a cumplir el destino al que fuimos llamados y no estancándonos, ya sea entreteniéndonos con tantos haceres o asustados o perplejos, llenos de angustia frente a los grandes retos de la demanda de nuestra vida. Lo que Dios quiere es
que nosotros nos apliquemos a eso para que lo demás fluya con naturalidad. Y eso la Biblia lo deja ver. Encontramos textos de la Biblia que nos identifican esa condición de desarrollo de vida en el territorio interior nuestro que nos haga crecer para que no terminemos nosotros eternizando una niñez, manejando muchas habilidades, a veces manejando mucho conocimiento, en muchas ocasiones muy exitosos, pero muy elementales en la estructura de personas, reaccionando todo el tiempo con las características infantiles de una persona que no se ha conquistado a sí mismo, que no ha tomado posesión del territorio que Dios le entregó para desarrollar su propia vida. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, les voy a citar algunos textos para que ustedes tengan la idea de eso que les estoy diciendo. Capítulo 3, en el versículo 1, Juan dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuál amor, es decir, de qué calidad es el amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y fíjese que esa idea de purificarse, esa idea de limpiarse de todas esas elaboraciones sociales, culturales, que no le permiten disfrutar a plenitud el derecho que tiene de ser hijo de Dios, porque está demasiado enredado, confundido, o está metido en cosas que no corresponden a la dignidad que se le ha entregado, que es lo máximo que puede darse en un ser humano cuando fielmente entiende la propuesta de Dios. El escritor dice, es que si yo logro desarrollar esta esperanza, es decir, si yo logro visualizar a la grandeza a la que soy llamado, con toda seguridad voy depurando mi vida, voy desarrollando mi estructura para que eso cada día tenga más sentido para mí. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Somos, hermanos, presupuestalmente hijos de Dios y estamos caminando hacia el desarrollo pleno de esa conciencia. ¿Cuál conciencia? La conciencia de que nosotros somos hijos de Dios. Esa es una cosa que se puede decir en términos sociales, religiosos, con mucha facilidad, pero que aprender a darle el sentido de fondo que tiene, aprender a descubrir la grandeza que hay allí y vivir inmersos en esa grandeza de uno verse convertido realmente en un hijo de Dios, que es mucho más que decir que es el hijo de un rey en este mundo, que es el hijo de una persona importante de este mundo. Eso es más que decir que es una persona muy significativa y representativa de la sociedad, del mundo en el que nos movemos. Decir que soy hijo de Dios es lo máximo. Así lo ven los ángeles, y los ángeles reconocen la grandeza que pesa sobre nosotros, y nosotros, por falta de conciencia, porque no caminamos hacia ese pleno desarrollo,
nosotros nos quedamos viviendo como si nada tuviéramos, como si ninguna dignidad pesara sobre nosotros y nos comportamos a la manera común, como cualquier vulgar humano que se mueve sin estar llevando sobre los hombros la dignidad que representa todo este llamamiento y esta condición que Dios ha colocado de antemano como posibilidad para la vida nuestra. No crecer hacia allá es triste. Por tanto, necesito salvarme para comenzar a desarrollar esto, porque uno se condena si no crece hacia allá. Fíjense que estamos viendo aspectos de la salvación que no son los formales, no son los de la formalidad religiosa, son aspectos de conciencia. ¿Ya? Si yo vivo por debajo de esa conciencia, malogro mis posibilidades, porque siempre estaré buscando cosas que se ven más importantes que eso, y que hay más importante que llegar a ser un auténtico hijo de Dios. En Colosenses, en el capítulo 3, nosotros leemos algo parecido que tiene que ver con ese desarrollo de conciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, presupuesto de fe, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vean ustedes ese aspecto del desarrollo de conciencia. ¿Qué estoy buscando? ¿Hacia dónde miro? ¿Hacia dónde proyecto el bienestar y el desarrollo de mi vida? Esas cosas que yo busco con tanto afán aquí en la tierra, pueden ser las cosas que yo hago como cosas complementarias de mi verdadera búsqueda. Y la búsqueda central de mi vida es, como dice Pablo aquí en Colosenses, la búsqueda de lo que está arriba, no lo que está aquí en la tierra. Dice el apóstol Pablo, porque habéis muerto, dice él, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Hermanos míos, es como si uno pudiera entender que para esos intereses comunes, nosotros ya hemos superado el nivel de expectativa suprema porque estamos tocados por otra expectativa mucho más grande. Eso no quiere decir que no cumplamos con nuestros deberes en la vida. Eso no quiere decir que no luchemos por sacar adelante proyectos humanos que son válidos. No. Eso quiere decir que cuando yo estoy haciendo esas cosas, no me distraigo tanto que pierda el sentido, las cosas que originalmente yo debo estar buscando. Y por eso en la figura, el apóstol Pablo lo presenta como haberme muerto a unos intereses comunes, no dejar de hacer las cosas, sino dejar de colocar como objetivo central de mi vida eso, cuando en el centro está lo que de arriba tengo que alcanzar como meta dispuesta en el presupuesto de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él, ¿ya? O seréis manifestados con Él en gloria. Espero que el texto tenga mucho sentido. ¿Cómo estamos desarrollando los proyectos de vida? ¿Hacia dónde estamos creciendo? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia la conquista de este destino supremo de la vida nuestra? ¿O la conquista de cosas que las podremos estar haciendo
mientras estamos metidos en la práctica espiritual válida y no al contrario, porque si yo estoy concentrado solo y exclusivamente buscando las cosas terrenales y buscando los intereses de conquistas humanas, yo no estoy creciendo hacia la conciencia plena de la meta a la que he sido llamado. En Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses 3. Ese texto del capítulo 3 de Filipenses es un texto magnífico, tiene un contenido muy especial y en función de esto que estamos tratando de decir y lo estamos expresando de la manera que queremos que quede bien asimilada la idea. El texto nos presenta una oportunidad magnífica de entender el direccionamiento correcto de nuestra meta de crecimiento en la vida. En el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 7, dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Miren el sentido de preferencia, una cosa sobre la otra. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿verdad? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de parte de Dios por la fe, es decir, la justicia que viene de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mire que son experiencias propias de una persona que tiene un contenido espiritual grandioso. Todo lo vive por dentro. Ser partícipe de Cristo, tener las claridades de Cristo, interpretar la vida como Cristo lo hace y en esas condiciones tener la habilidad para poder renunciar a ciertos presupuestos por amor de lograr la dimensión estructural de la personalidad maravillosa de Cristo Jesús. Y por eso dice, yo todo lo asumo como pérdida, todo lo tomo como basura, todo lo reconozco como cosas que se quedaron cortas porque no me alcanzan a dar la dimensión de lo más grande que existe y es lo que yo puedo alcanzar en el desarrollo interior de mi propia vida, ¿ya? Y dice él, dice, no que lo haya alcanzado, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice entonces que el conocimiento de Cristo Jesús contrasta con otras metas alcanzadas o a alcanzar, y que Pablo con decisión y con valentía puede soltar esas otras expectativas, quitarle su lugar central y colocar el conocimiento de Cristo Jesús como una condición superior
en los intereses de su propia vida. De modo que Pablo en Cristo busca crecer, busca madurar, busca perfeccionar claridades, y esa perfección de claridades le permite enfrentar todas las situaciones de la vida que le toca enfrentar con eficiencia, con muy buenos resultados. Tenemos que decir entonces, la persona que está dedicada a esta tarea toma decisiones valientes. Es una persona que se la juega. Es una persona que cuando decide tomar el camino de su perfeccionamiento, de su maduración, en la condición especial, muy especial, del creyente o de la persona espiritual suficientemente solvente para enfrentar todas las situaciones, de modo que no haya nada que le quite la validez de lo de Dios que hay en él, que hay en ella. Esa persona, hermanos míos, está decidiendo cosas superando el nivel de las expectativas comunes que tiene la gente en este mundo. Esa es la verdadera valentía. Esa es la idea que presenta Jesús hablando del reino de los cielos. ¿Ya? El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, es que desde los tiempos, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos se ha hecho fuerza. Y son los valientes los que lo arrebatan. Y la gente cree que valentía es, en esa época era tomar una espada y salir a defender una causa, o en el día de hoy la gente cree que es coger un fusil y dedicarse a buscar defender causas humanas. Hermanos, la verdadera valentía es decidirse a crecer como ser humano por encima de cualquier otra expectativa de este mundo, enfrentando aún la crítica, enfrentando aún la resistencia y las posturas ofensivas de aquellos que consideran que la decisión que está tomando no es correcta. Y es allí donde la salvación está haciendo su trabajo. Y por eso cuando nosotros logramos captar a alguien y comenzar a conducirlo hasta esta dimensión de claridad, donde la persona descubra que la grandeza de esto consiste en descubrir que hay un crecimiento que el mundo en sus intereses no percibe, pero que nosotros los creyentes lo consideramos fundamental, y eso es lo que nos ha cambiado la vida, eso es lo que nos ha llenado la vida de razones nuevas, eso es lo que nos hace sentir plenos, eso es lo que nos permite a nosotros estructurar una fe que nos mantenga en la seguridad de lo que de Dios hemos recibido a través del conocimiento del Evangelio. Poder llevar a la gente a entender eso y no colocar su interés supremo en la conquista de metas que, insisto, van a llegar en la bendición de Dios, pero no ellas colocadas en el centro de la vida de un creyente, sino ellas expresadas como la manifestación de la gracia de Dios a favor de nosotros, porque nosotros estamos seriamente aplicados a buscar el reino de Dios y su justicia como actividad prioritaria y fundamental de nuestra vida. Es un crecimiento hacia la madurez que tiene características de crecimiento espiritual y no simplemente intelectual o material común, ¿ya? No es un crecimiento de saberes, no es un conocimiento de haberes, de logros, de metas. Esas llegan, pero no es eso lo que nos define, no es lo que nos madura, no es lo que nos vuelve solvente, es ese crecimiento
que logramos desarrollando la plena conciencia de lo que Dios ha colocado dentro de nosotros o Dios nos ha concedido. Dios ha predispuesto en nosotros para que nosotros accedamos a eso mediante el esfuerzo, mediante el trabajo serio, mediante el desarrollo de las aptitudes internas de nuestra condición de personas. En el sentido del texto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ya para los que le aman. De modo que en ese amor, que es un crecimiento interior, cuando yo logro amar, he crecido. Una persona que logra desarrollar un afecto serio, especialmente hacia Dios, es una persona que tiene un nivel de madurez y eso no se consigue de cualquier manera, eso se consigue con trabajo serio. Eso se consigue con asimilación válida de los presupuestos de las cosas que Dios nos ha dado y dejándonos trabajar por Dios y dejándonos moldear por el ambiente espiritual de la iglesia. Es el amor un territorio de crecimiento interior indispensable para hacer conciencia de lo que ya Dios a nosotros nos dio. Ya no es lo que Dios nos va a dar. La gente siempre está pensando en lo que considera que Dios tiene para la vida suya. Ya. Estamos en muchas ocasiones nosotros elaborando unas ideas ingenuas, ¿no? Como si Dios estuviera buscando a ver qué darnos, porque da la impresión de que no encuentra y lo tiene que estar buscando todo el tiempo para resolver nuestras necesidades. Y sucede que en la práctica, hermanos míos, ya Dios lo dio, ya lo colocó en nosotros. Eso está allí desde mucho tiempo atrás, eso está de antemano. El problema no es que esté allí, el problema es que nosotros accedamos a eso. Yo no puedo estar esperando la bendición que Dios me va a dar. La bendición que Dios me va a dar ya me la dio. Me la va a dar porque yo soy el que va a entrar en contacto con algo que ya Dios reservó para mí. Pero el problema es mío, no de Dios. Dios no está buscando qué darme. Ya Dios dispuso y colocó al alcance mío el logro. Mi deber es crecer hacia allá. ¿Cuántos años se nos van? ¿Cuánto tiempo se nos van nosotros buscando la bendición de Dios en ese afán en el que está todo el mundo? ¿Y cuántas oportunidades preciosas nos hemos perdido de ir abriendo los ojos para ver esa dimensión enorme de lo que Dios ha colocado dentro de nosotros? ¿Ya? En lo que mencionábamos en el mensaje del miércoles pasado, yo les decía del texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice es que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No nos va a conceder, nos ha concedido. Ya hay algo dispuesto para usted, algo establecido en orden a las posibilidades de la vida suya, si usted accede a ese desarrollo de su vida mediante la acción del Espíritu que le va abriendo un horizonte de posibilidades y un nivel de conciencia incomparable. Fíjense que estamos nosotros urgidos de crecer a ese nivel y no estancarnos atemorizados, porque de pronto no conquistemos esas metas que comúnmente la gente quiere conquistar y no se da cuenta que para nosotros los creyentes eso es una expresión de la gracia de Dios como una manifestación de su interés para que nosotros ministremos el crecimiento que hemos logrado
o sirvamos a través de las habilidades adquiridas y nos va colocando en lugares especiales donde cumplimos con propósitos estratégicos debido a la maduración y al desarrollo de nuestra vida. Voy a decirlo en estos términos a ver si logro que me entiendan bien. Hay tantos lugares donde Dios quiere colocarnos. Y para colocarnos allí, Él nos honra. Él nos abre puertas. Él nos da oportunidad de acceder a donde humanamente de pronto nosotros no podríamos. Aún con influencia de mucha gente importante de este mundo. Pero Dios tiene el poder de colocarnos allí. Hay tantos lugares que Dios quiere, conquistar en los medios sociales humanos, que está esperando que los suyos maduren lo suficiente para llegar allá. No que lleguen allá y allí traten de madurar, no, que maduren porque Dios, en la medida en que vayan madurando, les va abriendo puertas y los va metiendo donde los necesita, porque necesita llevar su verdad, su mensaje a esos medios, que son medios totalmente distintos a los que comúnmente la persona acostumbra. Y por eso es que nosotros vamos entendiendo que a lo que debemos aplicarnos es al crecimiento de nuestra estructura, es la maduración de nuestra condición de personas con características espirituales solventes, porque si así estamos, Dios nos lleva lejos para su propósito, para su plan. Porque por otro lado, estoy insistiendo en esto todo el tiempo, lo que da Dios como bendición no lo da porque usted sea una gran persona, premiándole su gran persona. Lo da porque necesita que usted haga uso de eso para los propósitos maravillosos para los cuales Él ha dispuesto todos esos recursos, porque en el fondo lo que quiere es no solo salvarlo a usted, sino a través de usted salvar a mucha gente. Vean que son cosas que debemos aprender a verlas y por eso saber cómo hacemos todo. Mientras hay muchos que están dedicados a menesteres humanos aquí en la tierra exitosos, pero cuando uno les va a ver la vida, uno los sigue viendo tan infantiles como siempre. Uno dice, esa persona logró muchas metas, esa persona conquistó muchos territorios, pero a Dios no le sirve de nada por su infantilismo. No es bendición, no es una oportunidad. Dios no cuenta con esas personas. Dios no cuenta con adultos niños. Oiga lo que estoy diciendo, Dios no cuenta con adultos niños. Dios no cuenta con personalidades infantiles, porque las personalidades infantiles distorsionan totalmente los objetivos del llamamiento, los objetivos de la propuesta divina, los objetivos del plan de salvación que viene de Dios. Por eso tenemos que decir que da miedo permanecer niños en la manera de pensar acerca de la vida, permitiendo que la malicia del mundo nos engañe, nos seduzca y nos dañe el corazón para desarrollar una auténtica relación de confianza en Dios, para desarrollar una verdadera estructura y convertirnos en personas útiles para la causa de Dios. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le decía a los Corintios, hablando de un tema doctrinal, él dejaba ver su
como su nivel de angustia frente a la actitud de ellos. Y le decía, 1 Corintios 14, en el versículo 20, él los invitaba. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esas personas las necesita Dios. Esas personas son las que ayudan a salvar a otros, los que maduran en su forma de pensar, en sus criterios, en sus argumentos, en sus elaboraciones de vida, ¿ya? En los rasgos de su personalidad, que aporta oportunidades magníficas para la salvación de ellos mismos y de las otras personas. Los niños no sirven. Y entonces la gente dice, es que Dios me ha bendecido mucho. Y cuando uno ve una personalidad infantil, uno dice, ¿cómo le entrega a Dios ese territorio de bendición? Cuando lo primero que Dios le propuso a esa persona para ser bendecida por Él, fue que se pusiera en la tarea seria de madurar, de crecer, de desarrollar conciencia, de ver las cosas cada vez mejor, pero no, sigue siendo el mismo ser humano infantil, caprichoso, manipulador, superficial, aunque tiene muchos bienes porque le ha ido muy bien en los negocios. ¿Cómo mete a Dios en ese cuento? Dios no está en ese cuento. ¿Por qué? Porque a esa persona a Dios no le sirve. Esa persona no representa una imagen válida. Esa persona no representa un estímulo a la actitud de los otros seres humanos que a través de él o de ella se encuentren motivados para desarrollar sus propias conciencias y logren salvarse. O sea que si no crece, no pasa nada. Y allí es donde entramos a visualizar muchas cosas de la historia bíblica. Recuerden ustedes que Israel escapó de una hambruna en Palestina. Recuerden la época de Jacob, cuando José estaba en Egipto. Y hay una condición difícil y a través de José, Dios salva a la familia de Jacob y la mete en Egipto, a la tierra de Gosén, a vivir las condiciones privilegiadas de ser la familia del primer ministro de Egipto y a tener oportunidad de desarrollar una economía estable. Huyendo de la hambruna, salvados por la gracia de Dios, ellos se refugian en Egipto. Allí entonces sucede la tragedia. Allí se detiene Israel y comienza a crecer, pero como pueblo dependiente. Fíjense ustedes, prospera Israel, mejora su economía, su posición social se ve representativa en Egipto, pero Israel pierde la vida en cuanto al desarrollo de sus aptitudes como pueblo y cada uno de sus condiciones de creyentes en Dios, desarrollando habilidades para entender mejor los propósitos de Dios con su vida. Se vuelve dependiente, esclavo de las posibilidades que el mundo de Egipto le brinde. De hecho, Israel terminó siendo cautivo de las filosofías de sus protectores, de sus criterios. Entendemos a Moisés educado en la casa de Faraón, por tanto, deben haber aprendido todas esas costumbres, todas esas ideas, todos esos argumentos existenciales que llevó a Israel a convertirse en un pueblo subsedáneo de Egipto y de esa forma después se convirtió en un pueblo de esclavos de Egipto. Piensen ustedes, los cautivan,
les dan cosas muy buenas, pero después de eso comienzan a someterlos, a reducirlos, a convertirlos en personas usadas, a convertirlo en un pueblo usado, y finalmente la esclavitud total, sin ellos tener la más mínima habilidad para poder reaccionar y salir de esa condición a buscar la libertad y la plenitud del desarrollo de ellos como pueblo y como personas. Ese problema sigue siendo el problema de nosotros los seres humanos, porque nos dejamos cautivar y dejamos de crecer hacia donde debemos realmente crecer. La salvación de Dios a través de Moisés, y Moisés tuvo que ser trabajado por Dios para eso, ya lo hemos dicho, no fue solo convencer a Faraón del poder de él como Dios, del poder de Dios sobre el Faraón, sino preferencialmente convencer a Israel de sus posibilidades. El problema no es Faraón, el problema es Israel. El problema no es el diablo, el problema no es el mundo, el problema somos nosotros, que no crecemos, que no maduramos, y nuestra condición está condenada, nuestra condición está fatalmente asignada a una condición de pérdida total de posibilidades en la vida. Ellos comenzaron a tener miedo de perder lo logrado. Habían logrado tanto que se llenaron de miedo en la sola posibilidad de salir de Egipto a buscar otra vez su tierra, la tierra de Palestina, porque es que han logrado tanto, es mejor quedarse quieto. Y claro, eso los fue achicando, eso los fue reduciendo y le fue impidiendo crecer, el verdadero crecimiento. Ellos desarrollaron miedo a entrar en una nueva necesidad por la ausencia de los elementos de su dependencia, que es lo mismo que nos acontece a nosotros. Nos acostumbramos tanto a las comodidades, nos acostumbramos tanto a las cosas fáciles que se nos ofrece en la sociedad de consumo, nos acostumbramos tanto a la condición mecánica y a veces a automáticas que se nos brinda con toda la tecnología, que nosotros perdemos la capacidad de funcionar con nuestras habilidades y nos da miedo perder todo eso. Y entonces nos convertimos en personas totalmente conquistadas, dominadas, sometidas, reducidas en su pensamiento e incapaces de visualizar las cosas grandes del presupuesto de Dios con ellos, que es mucho más grande que todo lo que para Israel, Egipto le entregara, lo que para nosotros el mundo nos proponga y nos aporte. Nunca superarán lo que Dios nos puede dar, pero estamos paralizados por el miedo, ¿ya? El miedo a caminar por rutas que exigen un aprendizaje. Claro, es exigente. Esto nos invita a una disciplina, pero esto tiene un fruto extraordinario. Pero tenemos miedo de dejar lo que está resultando fácil de hacer, miedo de abandonar posturas, miedo de ser desechados, miedos de ser desconocidos, miedos de ser desarraigados de los intereses comunes de este mundo. Estamos totalmente tocados por el miedo. Estamos dañados por esa fuerza negativa que nos ha paralizado y nos ha hecho personas comunes, iguales a todos los demás. En los más de 400 años de permanencia de los israelitas en Egipto, Israel perdió su vocación de pueblo libre.
su nivel de responsabilidad para enfrentar sus propios problemas, su identidad de pueblo, su conocimiento de Dios. Solo tenían vagos recuerdos del Dios de los padres, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos perdieron su vocación de destino. Ellos perdieron la motivación para ir más allá de donde habían llegado cuando estaban en la tierra prometida por Dios. Esto los hizo niños sin oportunidad de crecimiento alguno. Así que su tiempo en el desierto lo amargaron con sus rencillas elementales, con sus expresiones tristes de un pueblo que actuaba como un pueblo haciendo berrinche todo el tiempo porque las cosas no le salían a pedir de boca, las cosas no se le daban fácil, porque se volvieron elementales, porque se quedaron infantiles. Por eso ellos nunca pudieron interpretar objetivamente a Dios y su trajinar físico fue consecuencia de su divagación interior. Es decir, nunca pudieron ver lo de Dios con la seriedad que debieron verlo. Nunca pudieron aplicarse a lo de Dios porque siempre lo vieron como un nivel de exigencia que los sacaba a ellos de la comodidad de su divagación. ¿Ya? Por eso, ¿recuerdan ustedes las ideas planteadas por el Salmo 95? Cuando Dios, por boca del salmista, le dice al Israel posterior, después de la experiencia difícil que ellos tenían alrededor de esa tendencia a no querer crecer, a no querer desarrollarse. Entonces les recuerda la experiencia del pueblo primitivo, del pueblo en el desierto. Y en el Salmo 95 le dice el salmista a Israel: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de pensamiento y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Ya? Es una condición que los hizo incapaces de recibir todo lo que Dios tenía reservado para ellos, aún durante el recorrido, y cuando entraron a la tierra prometida, se les convirtió un lío enorme conquistar la tierra, porque su estructura no daba para ver la bendición de Dios en el territorio en el que se estaba expresando. Hermanos míos, es triste, triste, triste que la historia se siga repitiendo. La gente en el mundo cada día madura menos, a pesar de que logra la gente muchas más metas en la vida. Los hombres grandes de este mundo son cada día más infantiles y estamos expuestos a sus manejos de niños caprichosos, de personas egocéntricas, de personas tendenciosas. Son personas con estructuras más primitivas y con menor capacidad para buscar realizaciones de fondo para un bienestar estable. En el espíritu del reino de Dios, ellos no crecen hacia el reino de Dios, no tienen cómo entender eso. ¿Ya? Por eso cuando yo veo el afán de mucha gente nuestra por conquistar gente grande e importante del mundo, porque ellos piensan que esas personas grandes e importantes del mundo van a engrandecer la iglesia. Entonces se le apuntan a conquistar gente que ha dedicado todo su tiempo a obtener metas
pero que se les olvidó crecer. Y está bien que los ganemos para el Evangelio, para ayudarlos a replantearse la vida y comenzar a crecer como debe ser, pero no porque ellos representen una solución. Ellos representan una responsabilidad, no una solución. Los métodos de Dios van por otro lado. Dios prepara sus cuadros. Dios prepara los suyos. Y quiere prepararlos desde muy temprano. Y quiere comenzar a madurarlos. Y quiere comenzar a fortalecerlos en su estructura interior. Y quiere llenarlos de razones. Y quiere fortalecer en ellos su conciencia de todo esto que representa lo que Dios ha reservado para los suyos. Y luego Dios los va a ir posicionando. Y luego Dios los va ubicando en los lugares que debe ser. Y entonces la iglesia va a tener gente en todas las esferas, pero gente madura. Gente que hizo la escuela real del crecimiento y fue poco a poco bendecida, entre comillas, como lo ve la gente en el mundo, bendecida por Dios para llegar donde Dios quería que llegara, porque Él quería una persona solvente y madura allá. Dios quiere gente nuestra que madure en la iglesia y se conviertan en educadores reales. Necesitamos gente en la educación. ¿Y cuáles son esas personas? Las que Dios debe estar preparando ya, dándoles solvencia de estructura, y ellos están privilegiando su condición de creyentes por encima de todas sus motivaciones para lograr metas. ¿Por qué? Porque allí los va a ubicar Dios si logran dar la medida, si logran dar la talla. Dios necesita profesionales en muchos campos. Dios necesita mujeres convertidas en madres, pero que sean madres maduras, solventes, maduradas en la estructura del verdadero crecimiento, no personas acobardadas, sino personas llenas de valor, capaces de sostener los criterios de su condición de creyentes, donde sea y ante quien sea. Aleluya. Aleluya. Yo espero que esto esté siendo claro. Espero que esto esté llegando donde debe ser. El gran problema es que con nuestra inmadurez apenas comenzamos a escalar posiciones en el mundo, nosotros nos perdemos. ¿Por qué? Porque es que nunca crecimos por dentro como debió ser. Y por eso yo veo toda la gente con la que la iglesia ha trabajado, a la que la iglesia ha apoyado, a la que la iglesia ha respaldado, apenas consiguen cualquier centavito, apenas consiguen conquistar una posición social o una posición en el campo profesional, se vuelven expertos, se vuelven profesionales y ya no se les vuelve a ver en la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca maduraron, son unos niños y creen que se ganaron el cielo y creen que conquistan todo a través de sus logros y se les olvidó que lo más importante, antes que esas cosas que de todas formas Dios se las iba a dar, antes que esas cosas era lograr crecer hacia donde debían crecer, madurar hacia donde debían madurar, es decir, desarrollar un camino, un recorrido en el proceso de maduración de su persona para el propósito de Dios. Maduros, manejando su solvencia en todos los territorios de la sociedad en las que tengamos que movernos. Esa es la razón por la que a veces nosotros, aún en lo económico, nosotros no contamos con mucha gente que tendría como colaborar para el desarrollo de la iglesia. Y no contamos porque todo en ellos está girando alrededor de su ego. Son sus logros, son sus conquistas, es su posición.
Y no es extraño que a veces nos quieran venir a afectar el ambiente mostrándose como los grandes porque tienen, porque consiguieron, porque son esto, porque lograron tales metas. Y esperan que en la iglesia se les brinde una acogida y ellos en esas condiciones, sin adquirir un compromiso producto de su crecimiento y de su desarrollo, sino cumpliendo con cualquier cosita para expresar su disposición para dar algo, pensando en la necesidad de la iglesia, no solo de la iglesia como estructura religiosa, sino la iglesia como medio social, sacando adelante proyectos de bienestar colectivo. Son personas con las que no se cuenta. Son personas que esperan que la iglesia casi que les haga la venia para poder conseguir que ellos aporten algo y que se les ve importante y que se les honre por encima de los demás. Y eso la iglesia no lo va a hacer. Al menos nosotros no. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque es que esa no es la persona que Dios tiene. Esa no es la persona que Dios formó para desarrollar la causa de Él. Esa es una persona deformada que quiere usar la iglesia como territorio y la iglesia no se presta para eso. Dios por eso quiere desarrollar vidas de personas que en su solvencia tengan mucha disposición para dar de sí. Y que Dios pueda decir, a usted lo voy a colocar allí, a usted lo voy a colocar allá, y usted no se va a ver muy grande porque llega allá, sino que usted se ve muy responsable por donde Dios lo va a colocar, donde Dios lo ubica. Algún día pudiera ser que el Señor no viene antes, tengamos un hombre maduro, una mujer madura en un ministerio del Estado, tengamos jueces cristianos, ¿ya?, que han madurado porque se dejaron moldear por el espíritu cristiano y desde su madurez cristiana hacen de la justicia un territorio grandioso y no como aquellos que usan la justicia con fines muy personales, a veces haciendo de la justicia un territorio de la política, demostrando el infantilismo de los jueces y de los jueces de las altas cortes en la sociedad nuestra. Tantos intereses en juego, poca madurez, poca solvencia. ¿Cuánto quisiera yo ver un alcalde auténticamente cristiano, es decir, un alcalde maduro, un hombre solvente, un hombre capaz de entender su responsabilidad y dedicarse a crear todas las condiciones para el desarrollo y el bienestar de las causas válidas donde el propósito de Dios se cumpla? ¿Cuánto quisiera yo ver ingenieros, ver médicos maduros? Porque el cristianismo los maduró, los preparó, Dios los formó, Dios los hizo crecer, Dios los hizo caminar hacia el desarrollo real de sus propias vidas y desde esos logros extraordinarios, esas metas alcanzadas por ellos, ver a Dios fluir, ver a Dios hacer maravillas, ver a Dios resolver situaciones sociales que de otra forma difícilmente se podrán resolver. Estoy tratando de despertarlos a ustedes. Ya. Estamos entonces metidos en un mundo ya que se construye de inmediateces y de cosas desechables, donde lo efímero es la meta, no lo eterno, lo que se puede hacer sin gran esfuerzo, no lo que demanda sacrificio, porque es el mundo sostenido por los niños, el mundo administrado por los niños. Gente eminente, sabe mucho, pero son niños. Uno descubrir que los científicos que debieran aunar fuerza
para los intereses comunes. Ellos viven en competencias infantiles, ¿ya? Tratando de lograr superar al otro en función de sus intereses personales. Y de hecho, uno encuentra gente madura en esas estructuras, pero no es lo común, ¿ya? Cuando uno escucha la conversación de los colegas, en el caso mío como médico, uno dice, son unos niños, miren de lo que conversan. Conversan de carros, conversan de casas, conversan de mujeres cuando son hombres, conversan de sus logros, de sus conquistas, de sus metas alcanzadas. Conversan muy poco de lo que conversa una persona madura, de lo que conversa un mayor de edad en lo mental, espiritual. Entonces es muy triste que en las más altas esferas haya tan pocos adultos. Es lamentable que en la base tampoco los haya, pero es más diciente lo que sucede allá arriba porque ellos toman decisiones y las decisiones las están tomando niños. Gobernantes caprichosos, manipuladores, mentirosos, fraudulentos, todo se vuelve un fraude. Porque lo que importa es el poder. No importa que las cosas se hagan en la rectitud de vida, porque son niños. Estructuralmente son niños. Esa es la salvación que Dios nos quiere dar, hermanos míos. Y espero que usted esté entendiendo esto que les estoy diciendo. ¿Ya? Desde el ángulo donde Dios me permite por la fe visualizar el futuro de la iglesia, yo estoy viendo esa disposición de Dios por madurar gente. Y estoy pidiéndole a Dios con insistencia que en todos los campos donde necesitemos que haya gente nuestra moviéndose, desde ya Dios nos esté preparando hombres y mujeres capaces de dar la talla. Porque hoy que Dios los está trabajando a través de la iglesia, se están abriendo con humildad y están formándose desde el interior de sus vidas, conscientes que el resto de cosas va a venir, porque para eso los está preparando Dios. Y entonces, poder decir que tendremos pastores maduros, líderes espirituales maduros, cada vez más maduros. Tendremos personas ejerciendo los trabajos administrativos en la iglesia con una expresión de madurez que hagan de la iglesia una estructura seria, una comunidad solvente de valores, una comunidad poderosa en recursos salvador. Y entonces comenzaremos a resolver los problemas de Colombia. Fíjense, ¿a dónde me voy yo? Los problemas de Colombia lo van a resolver las personas que maduren, no las personas que pertenecen a este grupo político, no las personas que pertenecen a este otro grupo político, porque todos los líderes políticos de nuestra sociedad, los de izquierda, los de derecha, los de centro, los de cualquier parte, son unos niños. Y más niños son sus seguidores. Y si el seguidor es un cristiano, estoy invitando a ese cristiano a que se sacuda y se meta al ambiente espiritual de la iglesia, a crecer, para poder verlos desde donde debe ver a esas personas y dejar de estar jugando el juego divertido y a veces morboso que ellos tienen, llevando a una sociedad cada día en declive, porque no tienen con qué sostenerla, no tienen con qué aportarle algo que
que tenga el peso de seriedad y de solvencia y de hecho un peso de salvación pensando en la solución de las condiciones de esta vida que Dios desde el territorio de los hombres formados por Él está en capacidad de resolver abundantemente y enriquecer la humanidad con condiciones mejores, con oportunidades más apropiadas. Que Dios nos ayude y que Dios nos despierte a nosotros los miembros de la iglesia. Necesitamos salvar gente, pero necesitamos salvarlos a través de la madurez nuestra, a través de la superación nuestra, a través de una estructura cada vez más seria que nosotros podamos aportar como base para ir cambiándole la mentalidad a tanta gente que está alrededor nuestro y que va a llegar al ambiente espiritual buscando la solución de esas cosas que a través de Cristo y en la estructura social espiritual de la iglesia nosotros somos capaces de resolver, porque se nos invita a un crecimiento para el cual Dios nos está preparando y nos está haciendo aptos para compartirlo con otros. Por favor, entienda este mensaje, que este mensaje nunca se le olvide. Dios quiere prepararlo a usted. Hubo mucha gente que en nuestra iglesia abortó su responsabilidad. Y no la abortó porque dejó de hacer ciertas cosas. La abortó porque nunca maduró. Nunca maduró. Y pueden estar en el medio. Y pueden estar en el medio religioso. Pero allí están haciendo un papel nulo. Es decir, no representando nada. Porque son muy infantiles. Demasiado infantiles. Se les fueron los años y nunca desarrollaron la estructura mínima para decir que Dios los va a usar en algo provechoso para la sociedad y para la iglesia. Hoy lo que he dicho puede sonar duro, pero espero que lo tomen como la expresión del amor de Dios. A ver si nos sacudimos, porque no importa la edad que usted tenga, usted puede comenzar a madurar. Y un poquito de madurez que usted alcance es recurso salvador abundante en este mundo que Dios puede usar eficientemente, y es una oportunidad para que Dios lo establezca en lugares donde usted sea una verdadera bendición. A veces nos desesperamos mucho pidiéndole a Dios que nos dé un trabajo, que nos abra puertas, y Dios dice: ¿yo para qué te abro las puertas a ti? Si vas a llegar allá es a dañar la imagen del cristianismo, vas a llegar allá a distorsionarlo todo, es mejor que no entres allá. Y de hecho, en cambio de abrirla, Dios le coloca 7 sellos a la puerta para que de pronto alguien no pueda entrar, porque no es bendición, porque es un niño, porque es una estructura elemental, porque es un desubicado, porque es un inmoral que se precia de ser cristiano. Si quiere que Dios abra puertas, madure. Y usted no necesitará pedirle. Dios que le va a decir: vea, necesito que se mueva acá, necesito que se mueva allá. Y lo va ubicando en lugares de prestigio. ¿Por qué? Porque no se enciende una luz y se coloca debajo del almud, sino que se enciende y se coloca en alto para que todos sean alumbrados por esa luz. Y espero que esta idea me la entiendan bien. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a ir ordenando todo esto en este presupuesto de la claridad que nos ha concedido a través de este mensaje. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos das, por todas las oportunidades que nos concedes, por la bendición que tenemos de ir esclareciendo todas las cosas en el orden espiritual que debe ser. Ayuda a la iglesia, Señor, a entender todo esto de manera eficiente. Ayuda a la iglesia a comprometerse con este crecimiento, con esta visión distinta, con este ordenamiento totalmente distinto de la vida. Ayuda a tu iglesia a entender su responsabilidad. Ayuda a tu iglesia a colocarse en tus manos, Señor, y que tú la uses eficientemente. Y que por tanto nuestra tendencia a la madurez sea tan
tan firme y tan decidida, Señor, que nosotros podamos estar seguros que en poco tiempo tú vas a estar posicionando la iglesia donde quieres tú que ella esté. En el nombre glorioso de Jesucristo te doy gracias por todo esto que nos estás diciendo, por todo esto que estás trabajando en nosotros. Gracias, Padre, por el fruto que se va a obtener con la claridad de tu verdad, por la actitud que va a tomar tu pueblo de aquí en adelante. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Hermanos míos, esto es para no pensarlo dos veces. Esto es para meterse ya. No nos queda mucho tiempo y la vida se va rápido. Que Dios nos ayude a ser personas que aprovechan bien el tiempo, sabiendo que lo que hay que hacer es mucho. Dios les bendiga a todos. Salúdense en el nombre de Jesús.